El alfarero. Buenos días, hermanos, un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a ver un tema relacionado con el alfarero. Doy gracias a Dios que me permite aprender de su palabra y compartirla con ustedes. La casa del alfarero. Este pasaje de la Biblia empieza con un mandato del Señor al profeta Jeremías de ir a la casa del alfarero para recibir un mensaje en ese lugar. Jeremías 18:1 al 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Cuando llegó Jeremías, el alfarero estaba trabajando sobre la rueda, y el profeta observó cómo el alfarero controlaba el barro, y pudo rehacer el vaso dañado hasta producir el vaso deseado según le pareció mejor. Este pasaje es un cuadro del poder de Dios y de su gracia para con nosotros. Al considerar al alfarero y el barro, se puede ver un cuadro de Dios y nuestras vidas, de cómo Él puede moldearnos de acuerdo a su voluntad. Veremos que cada objeto de la parábola del alfarero tiene un significado. El alfarero es Dios. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible o destino ciego, están en las manos de Dios Todopoderoso. Jeremías 18:5 al 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En estos versículos se observa cómo el alfarero puede moldear a su pueblo en un proceso de corrección, hasta producir un mejor resultado para Israel. El pueblo de Dios está en sus manos, y siguiendo las acciones como alfarero que puede deshacer y rehacer, Dios puede formar el pueblo deseado. Dios, como el alfarero, trabajó con el pueblo de Judá, un barro difícil de manejar. Por más profetas que le fueron enviados para que se arrepintieran de lo que hacían, cada vez más se endurecían hasta que Dios, en su soberanía y amor a ellos, permitió que padecieran la invasión de Babilonia, la destrucción y el saqueo del templo, y que muchos hayan sido llevados cautivos. Toda esa parte del plan de Dios para que su pueblo dejara la idolatría. El alfarero a veces tuvo que deshacer lo que ha hecho y empezar de nuevo. Tuvo que deshacer y hacer al pueblo de Judá, pero todo hizo Dios por amor a su pueblo, por muy duro que haya sido lo que hizo para alejarlos de la idolatría. El alfarero es nuestro Padre Celestial. Los creyentes sabemos que Dios no solamente es nuestro Creador, sino que también es nuestro Padre Celestial, y creemos que tiene un interés especial en nuestras vidas. Estamos seguros de lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es el alfarero de Israel, obra de sus manos, pero también es obra de los que han creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ha tomado a cada creyente y ha dado salvación al pecador arrepentido, y además nos ha moldeado para hacernos de conformidad a su voluntad. Los creyentes sabemos que estamos en las manos del alfarero, el cual nos cuida y nos protege en nuestra vida cristiana, y confiamos que Él hace lo adecuado para nosotros. Nosotros somos el barro. En el mensaje de Jeremías, el barro representa al pueblo de Judá, pero podemos aplicarlo en nuestras vidas. Lo mejor que puede hacer el barro es ser dócil y maleable a la voluntad del alfarero. Si no somos de esta manera, no podemos ser bendecidos. No podemos discutir con el alfarero sobre lo que está haciendo con nosotros, o tratar de decirle lo que tiene que hacer con el barro. Romanos 9:20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El barro no puede moldearse a sí mismo. El barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo, pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe en Cristo. El barro no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean las manos apropiadas y para el propósito apropiado.
La cualidad más importante del barro es que se somete. Si no se somete a las manos del alfarero, se arruinará. El barro no se puede automoldear, tiene que tener al alfarero. Dios quiere que el barro sea dócil, que coopere en los mandatos que hay en su palabra y que coopere en la oración. En pocas palabras, que nos rindamos a su toque tierno. La vida es una rueda. Jeremías 18:3. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero hace girar la rueda con rapidez o con lentitud, y es el único que controla su velocidad. A nuestras vidas como creyentes no las controlan la suerte ni la casualidad. Dios las controla. Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Él fue quien dispuso que el joven José fuera a Egipto, donde sería moldeado como gobernante. Tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestras vidas, pensemos que Dios ha sido riguroso con nosotros, pero un día nos daremos cuenta de la verdad de Romanos 8:28 y afirmaremos que todas las cosas en efecto ayudaron a bien. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño. Algunas vidas son cortas, otras son más largas. Lo más importante en una vida es su centro. Si la rueda está centrada, todo está equilibrado. Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada. De este tema podemos aprender que desobedecer estropea. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero, pero este no es el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó. Preguntémonos, ¿tiró el alfarero el barro y empezó con un nuevo montón? No, lo volvió a hacer. Este es un cuadro de la rebelión de su pueblo y su restauración por la gracia de Dios. ¿Por qué se estropeó el barro? Debido a que quería salirse con la suya. Bueno, a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas haciendo nuestros planes fuera de la voluntad de Dios. Si solo pudiéramos ver el producto terminado que Dios ha planeado, nunca le desobedeceríamos. Es triste, pero pensamos que sabemos más que Él acerca de la vida. Dios en su gracia nos perdona y nos hace de nuevo. Algunas veces usa pruebas difíciles para conseguir que nos sometamos. Invirtió 20 años moldeando a Jacob, quien al final llegó a ser un instrumento útil. Después que estropearan sus vidas, Dios les dio otra oportunidad a David, a Jonás y a Pedro. Seguramente confesaron sus pecados, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9 es una promesa maravillosa de perdón, pero no es una excusa para la desobediencia. En verdad, arrepintámonos y seguramente tendremos una vida conforme a la voluntad de Dios. En el tema del alfarero, las pruebas son un horno. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya sido atravesado en el horno. El calor le da al barro fuerza y belleza e incrementa su utilidad y valor. La vida debe de tener sus hornos. Job atravesó el horno del dolor y Primera de Pedro habla del horno de la persecución. Primera de Pedro 4:12 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En la Biblia encontramos ejemplos. Uno de ellos es 3 jóvenes hebreos que se mencionan en el libro de Daniel, que fueron arrojados en el horno de fuego y descubrieron que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. De alguna manera, en este ejemplo vemos la protección de Dios
hacia esos jóvenes hebreos que pasaron por una prueba difícil. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno, sabe exactamente cuántas pruebas podemos soportar. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, fuera de los hornos de Dios nos perderíamos muchas de las bendiciones de su gracia. Cuando las pruebas nos salen al paso, no desesperemos. Debemos saber que estamos en las manos del alfarero y permitirle que haga su voluntad. Si es necesario que pasemos por el horno de fuego, es parte de lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Estando en los hornos, seguramente será con un propósito que Dios tiene y del cual seremos mejores. Quiero concluir con esto, hermanos. Los creyentes sabemos que Dios dispuso aplicar su plan en nosotros. El alfarero tomó a cada uno de nosotros como barro, nos tomó de una condición de pecado. Estábamos en miseria espiritual, pero preparó lo necesario para que un día escucháramos las buenas nuevas de salvación y vida eterna, y creyendo en Cristo Jesús Señor nuestro, nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y Él nos ha formado como ha querido. Como el alfarero tomó su barro y las convirtió en vasijas útiles. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete que es maravilloso. El alfarero trabaja con el barro, moldeando su forma. Dios dirige nuestras vidas cumpliendo su voluntad. A menudo usa diversas maneras para formar la vasija que Él quiere. A veces usa a otras personas para ayudarnos en nuestra formación, a nuestros padres, a nuestros maestros, otros creyentes, e incluso pruebas difíciles, disciplina o persecución. Yo estoy convencido que el que está haciendo de nosotros sus hijos vasijas que valgan la pena, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo seamos barro dócil a la voluntad del alfarero y seguramente resultaremos vasijas útiles y con propósitos correctos. Agradecimiento. Padre nuestro, gracias te damos porque estamos en tus manos, manos de alfarero. Gracias te damos porque de un barro sin propósito, en tus manos pueden salir vasijas útiles. Gracias te damos porque tienes control de lo que acontece en nuestras vidas, ya sea una vida corta o larga. Nos has mostrado que su centro es nuestro Señor Jesucristo, y que lo que acontece como un horno de fuego, aunque difícil parezca, son pruebas que nos pueden ayudar a salir como vasijas de barro más fortalecidas. Solo te pido, Señor, que nos ayudes a ser barro dócil y obediente a tu palabra, y que nos dejemos moldear a tu voluntad. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.